¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Esto es Pulso Informativo. Vamos a conversar ahora con el doctor Martín Salas en relación con tres temas. Uno de ellos, la insurgencia, a propósito del planteamiento que hizo Verónica Mendoza hace algunos días, previo al 19, que fue el paro cívico nacional en Lima y en el interior del país. Doctor Salas, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué cosa es el derecho de insurgencia según la Constitución del Estado? De acuerdo a nuestra norma constitucional, ningún ciudadano en el Perú, sea nacional o extranjero, está obligado a cumplir órdenes de una autoridad usurpadora, de una autoridad ilegítima, de alguien que habría llegado al poder de manera distorsionada. Y no solamente habría llegado al poder, sino también desde el momento en que la autoridad empieza a vulnerar derechos fundamentales, autoriza al pueblo peruano a ejercer su derecho de insurgencia. Ahora, puede ser un gobierno no usurpador, pero sí ilegítimo. ¿Allí hay el derecho de insurgencia? Cuando se vulneren derechos fundamentales, yo creo que el pueblo ya está habilitado para materializar el derecho de insurgencia. Usted es de los que asume entonces que hay la posibilidad, si la gente lo quiere, de un derecho de insurgencia en los actuales momentos. Está vigente y expedito. La situación en el Perú está tan golpeada que ya no existe Estado Social y Democrático de Derecho. Le acaba de archivar el Parlamento, cuyo 80% de integrantes está investigado en la Fiscalía de la Nación, y algunos de ellos integrantes de presuntas organizaciones criminales. Le acaban de archivar a Dina Boluarte las acciones que se seguían en la Comisión de Acusaciones Constitucionales por las muertes de nuestros compatriotas. ¿Ya? Estamos hablando, solamente se investigaban a 41 compatriotas fallecidos, son más de 100, 101, 110 creo que, si la memoria no me falla. Le acaban de archivar eso, a pesar de que existen elementos de convicción suficientes por los cuales la Fiscalía pasó esta noticia criminal al Parlamento. Bueno, los muertos por las protestas, diciembre del 2022 y primeros meses del 2023, el promedio son 50. Así es, lo que no sabe el Parlamento, y cometiendo más errores, porque cada vez que materializan un actuar delincuencial, cometen errores. Lo que no sabe el Parlamento es que existe la Corte Penal Internacional, y desde aquí, a través de tu medio, creo que es la primera vez que lo hago un llamado a la señora presidenta de la Corte Penal Internacional, nuestra juez peruana, exfiscal Luz Ibáñez, que se fije ya en estos asesinatos que ha cometido el poder político en contra del pueblo peruano, y de una vez empiece la persecución penal internacional a través de la Corte Penal Internacional contra todos aquellos que están implicados en esto, empezando por la Presidenta de la República, Dina Boluarte. ¿Puede hacerlo incluso estando en ejercicio Dina Boluarte? Sí, por supuesto que sí. La persecución penal internacional no escatima en situaciones internas. Le interesan los derechos humanos, señores. Muy bien. Entonces, en las actuales circunstancias, desde su punto de vista, sí hay el derecho de insurgencia en este contexto que estamos viviendo. Correcto, estamos habilitados para el derecho de insurgencia. Ahora, la pregunta es, ¿qué cosa es el derecho de insurgencia? O sea, ¿cómo se plasma el derecho de insurgencia? Es el poder del pueblo versus el poder político, sobre el poder político. No te obedezco porque las órdenes se cumplen siempre y cuando sean lícitas. Pero cuando emanan de manera ilícita y de una autoridad que ha perdido ya credibilidad y confianza del pueblo, definitivamente no está posibilitada de dirigir a un pueblo peruano. Desde su punto de vista, ¿el pueblo, digamos, es indiferente frente a este derecho que tiene en las actuales circunstancias, o qué pasa? Porque no se aprecia eso en la calle. No es indiferente. El pueblo está golpeado, lo han asesinado, lo han maltratado. Entonces, los miedos son naturales. ¿Quién los respalda? Acá debería salir nuestras Fuerzas Armadas ya a expresarse, porque ellos son defensores de la Constitución, defensores del Estado Social y Democrático de Derecho, a través de la fuerza con las armas que manejan ellos. Sin embargo, no están respondiendo a los intereses de la Constitución, que prioridad constitucional es la protección al pueblo. La persona humana es el fin supremo de la sociedad, dice la Constitución, y está sobre todo. ¿A quién responden las Fuerzas Armadas? Usted está tocando la puerta de los cuarteles. Yo sí. Por ahí yo sé que existen
buenos militares. ¿No sería mejor tocar la puerta de los políticos? O sea, ¿dónde están los líderes políticos? Es que no, pues, todos están respondiendo a los mismos intereses, hay un blindaje absoluto, es una organización criminal que se encuentra arraigada en la estructura del Estado, que se maneja desde el Congreso de la República, con las fuerzas políticas más poderosas que son Fuerza Popular y Perú Libre. Ellos han hecho una alianza, ¿para qué? Para golpear al pueblo peruano, para romper el Estado Social y Democrático de Derecho, para hacerse del poder, y quieren perpetuidad en ese poder. Y no quiero decir que las mismas personalidades se queden, sino que simplemente le van a entregar la posta a quienes estén con ellos, a sus cómplices. Otro tema, el segundo tema, la candidatura presidencial de Alberto Fujimori, ¿es posible o no? No, definitivamente, la Constitución también lo prohíbe, ¿no? La Constitución dice que aquel que ha sido sentenciado no puede ser candidato a la presidencia. Fujimori ha sido sentenciado, un estudiante de Derecho de primer año te lo va a decir, sí ha sido sentenciado. Pero ha sido indultado. Ya, es que el indulto es un tema absolutamente político que emana de la gracia presidencial, del poder que le otorga la Constitución al presidente de la República, de perdonar la pena, más no el delito. Tú sabes, cuando yo enseñaba en pregrado, le decía a mis alumnos, el derecho penal termina con una sentencia condenatoria o absolutoria. Cuando termina con una sentencia condenatoria, esa sentencia condenatoria se convierte en un título de ejecución. Ese título de ejecución es el fin del derecho penal y empieza el derecho de ejecución penal. Vale decir que para ser delincuente se necesita un título, que es una sentencia condenatoria, y este señor tiene ese título, que eso no se lo ha quitado el indulto. Está condenado como delincuente, vulnerador de derechos fundamentales, ¿no? Y corrupción, por lo tanto, no puede ser presidente de la República porque la Constitución se lo prohíbe. Último tema, el juicio oral a la señora Fujimori, Keiko Fujimori, y más de 40 coacusados. Lavado de activos es uno de los delitos por los que la acusa la Fiscalía. ¿Hay sustento para el lavado de activos? Porque estamos escuchando a algunos analistas sostener que, la fuente, el inicio de dónde proceden los dineros no es ilícito, no hay fuente ilícita del dinero. Yo te explico primero ya el tema de los analistas. El tema de los analistas. Estamos sumergidos dentro de una estructura del Estado tan cuestionada donde se estaría materializando acciones de una gran organización criminal, ¿ya? Que nace en el Congreso de la República y tiene sus brazos operadores. Dentro de los brazos operadores vas a encontrar operadores políticos, esos sicarios del mismo Parlamento que salen y hacen denuncias constitucionales contra las autoridades que luchan contra sus intereses. Los operadores mediáticos, hay medios de prensa, hay colegas tuyos que están favoreciendo a esta organización criminal con sus comentarios, y hay los opinólogos a sueldo, ¿ya? Que son aquellos que sacan toda su información, tuercen el derecho para confundir a la opinión pública, ¿ya? Y decir quién tiene la razón, ¿ya? Y obviamente le van a dar la razón a los intereses de esta gran organización criminal. Yo sostengo, esta gran organización criminal en la estructura del Estado la dominan las fuerzas políticas desde el Parlamento, una de ellas Fuerza Popular. Su lideresa está siendo sometida a un juicio por presunto lavado de activos, ¿no? Bajo ese contexto y coyuntura, quien decida qué es el juez. La defensa trae una historia y el fiscal trae otra historia. Y quién va a ganar el juicio es quien cuente la mejor historia. Entonces esto no se define con opiniones. Si tú me pides un ejemplo como opinión, yo te doy un extracto de lo que he podido escuchar en los medios del caso de Keiko, el tema de Credit Corp. ¿Qué dicen aquellos que están a favor de la teoría de la defensa? ¿Qué sostienen? Ellos sostienen de que Dionisio Romero sacó el dinero no de Credit Corp, dicen, la defensa, no de Credit Corp. Y tiene cómo sustentarlo, entonces no hay un ilícito en esa transferencia, ¿ya? ¿Qué sostiene José Domingo? Que esto salió de Credit Corp de manera informal, sin cumplir con las formalidades que amerita una empresa para disponer de capital, y eso nomás se materializa en un delito de fraude en la administración de personas jurídicas. Pero eso no es, ¿ya?, lavado de activos. No, por eso es que el lavado de activos tiene un delito precedente. Fraude en la administración de personas jurídicas. Ese dinero sale ilícitamente, entra a las arcas de Keiko Fujimori y Fuerza Popular, ¿ya? Y empieza ya a introducirse en el mercado ilícito a través de un tema de cócteles, donde aparentemente se habría cobrado $500 a cada uno de los invitados para poder completar el monto que Credit Corp le ingresó. Eso sí es lavado de activos, porque el lavado de activos no gira en torno a una evaluación patrimonial, a una pericia contable. El lavado de activos lo que se tiene que demostrar son
actos de transferencia, sacar el dinero de manera ilícita a través de un delito, ponerlo en manos de quien lo va a lavar, ¿no? Ese es un acto de transferencia, un acto de tenencia, ya lo tengo, un acto de tenencia, un acto de ocultamiento y un acto de transformación, esos coctelitos, ¿no? Esa es la teoría de José Domingo, y eso es lo que se tiene que probar en juicio. Esa teoría, digamos, esa teoría se da justamente en Credicor con BCP y Dionisio Romero Pauletti, pero no en el caso del empresario peruano-chileno que ya falleció y que también da su dinero. No conozco muy bien el detalle para poder explicártelo, ¿ya? Sé que hay varios casos, hay el tema de Odebrecht, hay el tema de Credicor, hay el tema del empresario, etcétera, etcétera. Ellos han aceptado que sí han recibido dinero de empresarios peruanos, lo que no aceptan es dinero procedente de Odebrecht. Ya, eso tendrá que determinarse en el juicio, por eso te digo, son opiniones que están surgiendo, tanto de la defensa como del Ministerio Público. Entonces, ¿no es verdad lo que se ha estado diciendo, que tiene que el delito, digamos, los dineros, de dónde proceden, tienen que ser ilícitos, si no, no hay lavado de activos? Tiene que haber un delito precedente, tiene que haber un delito precedente, que haya generado un patrimonio y que ese patrimonio ingrese de alguna manera al mercado formal. Ahí es donde se materializa el delito de lavados. No se necesita demostrar judicialmente que se cometió el delito precedente. El delito de lavado de activos no exige eso. Basta que haya habido acciones que pudieran materializar otro delito, receptación, etcétera, etcétera, ¿no? De repente vendo autos robados y ese dinero se lo paso a un partido político para que lo lave, ¿no? ¿Y en este caso qué delito se dio? Fraude en la administración de personas jurídicas. Esto es en relación al tema de la SUNAT, o sea, el dinero... No, es las formalidades para disponer del dinero de una empresa. Imagínate la empresa como una persona. Hay ¿ya? un directorio. Exacto. Tiene que haber decisiones formales que sean aprobadas en directorio, etcétera, del directorio, etcétera, etcétera. Claro, se habría sacado unilateralmente el dinero, se habría dispuesto de un dinero ajeno que no es de Dionisio Romero, sino de el Banco de Crédito. Esa es la teoría que trae el Ministerio Público, repito. Ahora, si tú me preguntaras a mí, ¿usted cree que Keiko Fujimori es culpable? Yo prudentemente te diría, la presunción de inocencia está sobre ella, que esto se demuestre en justicia, ¿no? Es distinto a sostener una teoría de la defensa y una teoría de la fiscalía. Ambos tienen que demostrarle al juez quién tiene la razón. Muy amable, doctor, muchas gracias. Ha sido el doctor Martín Salas. Vamos de inmediato a la pausa, regresamos con más en Pulso Informativo.